Old Stinker, el hombre lobo inglés. Una investigación de Remy Labu, Cofradía de Brujas. El Old Stinker, traducido literalmente como el viejo apestoso, también llamado el hombre lobo de Yule, es una supuesta criatura legendaria que merodea los bosques de Yule, en Inglaterra. Según reportes, su aspecto se asemejaría mucho al de un hombre lobo convencional, con excepción de su gran tamaño. Según testimonios de pie, rebasa por mucho los 2 metros de altura. Aunque algunos reportes indican que cuenta con un rostro semi-humano. Otra característica destacable sobre la criatura es su penetrante, desagradable y pútrido olor, de ahí su nombre. Lo más sobresaliente es que autoridades locales y federales inglesas admiten la existencia de la criatura, e incluso hay medidas tanto legales como protocolos para referirse al hombre lobo inglés. Desde el siglo XII, el condado de Yorkshire, en Inglaterra, fue reconocido por el elevado número de lobos salvajes que habitaban en sus bosques, hasta su aparente extinción en 1516. Incluso, durante la época sajona, fueron construidos albergues a lo largo de los caminos para que los viajeros nocturnos pudieran refugiarse en caso de ser acechados por una manada de lobos. Los primeros avistamientos de la criatura se remontan al siglo XVIII, cuando fue descrito por primera vez como un hombre lobo particularmente fétido y con una larga y fuerte cola, que utilizaría como arma tal como una especie de látigo, y sus aterradores ojos rojos brillantes. En 1960, el Old Stinker regresaría a la conciencia pública tras presentarse el reporte de un camionero que afirmó haber sido interceptado durante un viaje saliendo de Yule, por lo que él describió como un enorme lobo bípedo, de más de 8 pies de altura y con ojos rojos brillantes. Aparentemente fue el último reporte, hasta el año 2015, cuando una mujer reportó haber visto a una criatura peluda de más de 8 pies de altura cerca del drenaje pluvial artificial de Burnstone Drain, en el bosque de Wolds, en Yorkshire. Según el relato de la testigo, ella se encontraba observando desde lo alto del lugar, al parecer en un pequeño puente, y observó a la extraña criatura que se movilizaba caminando en sus 4 patas cuando súbitamente se puso de pie en 2 patas para continuar así el resto del trayecto hasta que la perdió de vista de un enorme salto hacia el otro lado del arroyo. A partir de entonces, los reportes de avistamiento de una supuesta criatura, a la que atribuían ser el Old Stinker, se hicieron presentes en el área de Yule. Casualmente, la mayoría de los reportes afirman su presencia cerca del mismo desagüe. El 21 de mayo de 2016, noche de luna llena, un historiador y un folclorista locales reunieron un grupo de personas en el cementerio de St. Mary, para darle caza a la bestia. Sin embargo, las inclemencias del clima hicieron imposible su búsqueda. Un académico local, doctor en literatura, Sam George, quien encabezó la primera conferencia internacional sobre hombres lobo, en la Universidad de Hertfordshire, atribuyó la creencia en el Old Stinker a un sentimiento de culpa colectiva producto de la extinción de los lobos que alguna vez habitaron con abundancia el área de Hull. Para el Dr. George, el miedo que las personas se generan en ellos mismos es una clase de justificante para la extinción de los lobos de la zona. El Old Stinker, también es conocido como la bestia de Burnstone Drain, no es un fenómeno reciente, se informó por primera vez en el siglo XVIII. Pero estos avistamientos, concentrados alrededor de la ciudad de Yule, son especialmente intrigantes, considerando que el folclore inglés es más bien desprovisto de historias de hombres lobo. La mayoría de los lobos fueron extirpados de Inglaterra bajo los reyes anglosajones y, por lo tanto, dejaron de ser un objeto de temor para la gente, aunque los lobos sobrevivieron en el Reino Unido hasta los años 1500. Entonces, ¿qué podría haber detrás de estos nuevos avistamientos de hombres lobo? En la literatura, los relatos de la licantropía, es decir, de humanos transformados en hombres lobo, se remontan a la epopeya de Gilgamesh en el año 2100 a.C., mientras que las fábulas del lobo comienzan con el niño que le lloró al lobo de Esopo, que fue escrito en algún momento entre los años 520 a 620 de nuestra era. La licantropía voluntaria aparece de vez en cuando. Se cree que Eclogues de Virgilio es el primer relato de este tipo escrito entre el 42 y el año 39 a.C., pero convertirse en un hombre lobo es más comúnmente visto como una maldición o un signo de bestialidad, o en el peor de los casos, de canibalismo. La mayoría de la gente ha oído hablar de juicios por brujería,
pero los juicios de hombre lobo son muchísimo menos conocidos y raros en los libros de historia de cualquier país donde haya existido la Inquisición, y se creía que aquellos que fueron ejecutados en juicios de hombre lobo en Francia en los siglos XVI y XVII tienen un gusto por la carne humana. Pero estos temores caníbales disminuyeron con el auge del psicoanálisis en el siglo XIX, cuando la licantropía llegó a representar más comúnmente a la bestia interna o todo lo animal que hemos reprimido en términos de nuestra naturaleza humana. La historia, entonces, nos proporciona dos respuestas posibles sobre por qué las personas pueden pensar que han visto hombres lobo en el campo inglés. El primero es el miedo a la violencia, que se manifiesta en ansiedades en torno al canibalismo. El segundo es el regreso de los reprimidos. Tal vez la población de Yule está teniendo un hechizo particularmente freudiano. No hace falta decir que no puedo apoyar estas teorías. En cambio, argumentaría que la respuesta está en nuestra comprensión cultural del hombre lobo y su conexión con nuestros lobos nativos. Al reconsiderar estos enlaces primarios, podemos comenzar a entender por qué las personas creen que ven hombres lobo, y esto es pertinente a la aparición del viejo apestoso. En el año 2015, el proyecto Open Graves, Open Minds organizó la primera conferencia internacional sobre hombres lobo en la Universidad de Hertfordshire. Esta investigación atrajo la atención sobre los intentos de volver a criar al lobo en el Reino Unido y los académicos comenzaron a cuestionar qué pasaría si los lobos regresaran a nuestros bosques, como se destacó en los informes de los medios asociados. Nuestras colaboraciones con UK Wolf Trust generaron más discusiones sobre la posibilidad de reconstruir grandes especies en Gran Bretaña, incluidos lobos y linces. Es en este clima donde comenzaron a aparecer nuevos avistamientos del hombre lobo Hull. En julio de ese año, los periódicos informaron que Old Stinker estaba aterrorizando a las mujeres con su rostro humano y muy mal aliento. Reiteramos que de ahí viene su peculiar apodo. Los dos avistamientos más recientes se informaron en agosto. La mujer que se vio cara a cara con el hombre lobo de 8 pies con rostro humano, proclamó el periódico Metro. Una caza de hombre lobo a gran escala se produjo después de que Old Stinker fue visto merodeando un polígono industrial. El hombre lobo aparentemente se había comido a un perro pastor alemán y se lo vio saltando por encima de las cercas como un moderno Jack el saltarín con tacón de primavera, haciendo alusión al demonio popular que atormentaba el Londres victoriano. Es importante destacar que Old Stinker habita supuestamente un paisaje que se cree que ha visto algunos de los últimos lobos del Reino Unido. Así que la aparición del hombre lobo de Yule puede reabrir los debates sobre la relación del hombre lobo espectador con el lobo de carne y hueso. Esto coincide con una fase de severo daño ambiental. No ha tomado la forma de catástrofe repentina, sino más bien una lenta eliminación de especies. El resultado es un paisaje constituido más activamente por lo que falta que por lo que está presente, un espectredo, en lugar de una isla con cetro. Representa no solo la creencia de una nación en él como un cambiaforma sobrenatural, sino su culpa colectiva por la extinción de toda una especie nativa y endémica de lobos que jamás se podrá recuperar. Lejos de desechar el mito, mi instinto es abrazarlo y verlo como una respuesta a nuestra memoria cultural en torno a lo que los humanos hicieron a los lobos por siglos, no solo por el hecho de destruir y saquear sus territorios, sino por haberlos literalmente matado de hambre, obligándolos a depredar ganado y por consecuencia final, orillarlos a su inminente extinción. La historia de Old Stinker nos dice que la creencia en los hombres lobo vive más allá de las vidas reales de los lobos que se pensaba que los inspiraban. En lugar de ser despedido como un cuento bastante sospechoso, Old Stinker puede activar al guerrero lobo en todos nosotros y permitirnos lamentar los últimos lobos que corrieron libres en los bosques ingleses. Lejos de ser una maldición, es un regalo. Puede iniciar nuevos debates y redimir al gran lobo feroz que llenó nuestras pesadillas de la infancia, recordándonos que a menudo somos seres humanos, no lobos solo sobrenatural, a los que debemos temer, y lo más importante, que han sido tantas las evidencias y testimonios que nos muestran y demuestran que los hombres lobo existieron y siguen existiendo hasta nuestros días. Saludos cordiales y buenas noches.